En la bodega del alma escondida, donde ella se encuentra embebida, bodega secreta del vino adobado, interior puerta de viejos amados. La interior bodega su lugar será, donde el misterio siempre hablará. Amado y amante en la eternidad, entra en el viaje de la verdad. Ven y deleita el sabor y saber, la interior bodega te hará comprender. Tu espíritu embriaga en este rincón, el alma robada en perfección. Queremos darles a todos y a todas una cordial bienvenida de nuevo a un capítulo de la Interior Bodega Podcast. Qué alegría que podamos seguir viéndonos en estos espacios y oyéndonos para seguir hablando de tantas cosas que nos inquietan, que nos mueven. Hoy me gustaría comenzar formulándoles algunas preguntas, porque es cierto que hay momentos en la vida donde de alguna u otra manera la vida misma nos muestra que debemos parar, nos detiene en medio de la velocidad del mundo, en medio de los afanes, en medio de tantas realidades y frentes que tenemos que responder o tantas responsabilidades. El cuerpo, la vida, la conciencia nos hace parar y nos hace preguntar: ¿por qué nos despertamos cada mañana? ¿Vale la pena de verdad pararme hoy de la cama? ¿Qué sentido tiene todo esto que vivo? Unas más profundas como: ¿qué he hecho con los sueños que tenía de niño? Pues bien, hoy tenemos una invitada muy especial porque queremos hablar precisamente, metiéndonos en materia como tal, del sentido de vida. ¿Qué es el sentido de vida? ¿Qué es el sentido vital? ¿Qué es aquello que desde adentro hace movernos poco a poco todos los días, hace levantarnos de la cama y vivir con bastante intensidad? Les presento entonces a Adriana Carrillo. Adri, bienvenida. Muchas gracias, Alejo. Muchas gracias, Dayan. Bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañes hoy. Qué bueno que estés aquí. Qué bueno que podamos hablar de este tema, que también va a tener una pregunta transversal y es, como ustedes bien lo saben, ¿qué papel juega la espiritualidad en todo esto del sentido de vida? Vamos a ver si alcanzamos a decir algo de eso, bueno, ¿verdad? Ya. Sí, esperamos no ser muy reduccionistas. Bueno, haremos el intento, por lo menos. Al menos algunas preguntitas que tenemos y de ahí ya vamos mirando. Y el Señor que haga el resto. Y el Señor que haga el resto, es verdad. Así es. Adri es psicóloga positiva. Psicóloga positiva. La mayor parte del tiempo, y creo yo que esto es lo que me imagino te ha hecho imbuirte, inmiscuirte en este estudio del sentido vital, porque la mayor parte del tiempo he trabajado con jóvenes, sobre todo en la etapa de colegio. Sí, en la etapa de colegio. Ya posteriormente empecé con adulto joven, pero porque eran chicos que salían del colegio con los que continuamos con cierto contacto. Y sí es interesante ver esos tránsitos. Ok, entonces, y me imagino que eso es lo que te ha llevado a sumergirte un poco en este tema, Claro en este que tema. Cuéntame, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo entraste y llegaste a trabajar con los jóvenes? ¿Era tu propósito cuando empezaste a estudiar psicología? Cuéntanos un poquito de ti y de todo este proceso. Bueno, es bien interesante la pregunta
De hecho, yo esta mañana cuando pensaba hablar sobre sentido de vida, y yo decía, ¿yo por dónde empiezo? Pero creo que me has dado el punto por dónde empezar y creo que es desde la experiencia personal, ¿no? Bueno, yo empecé, debo decirlo, yo no iba a ser psicóloga. Cuando yo estaba en 11, no tenía, yo creo que hace unos días mi hija me preguntó, ¿qué querías hacer tú cuando chiquita? Y yo, uy, caramba, y eso siempre fue como una particularidad mía, y yo no recuerdo haber dicho que yo quería ser bailarina, doctora, veterinaria. No, yo no recuerdo esa parte. Tanto así que yo llegué a 11 y no tenía ni idea qué hacer. A propósito del sentido de A propósito del vida. sentido de vida, y eso que yo ya venía como en cierto camino espiritual, por así decirlo, ya conocía un poquito de estos caminos del Señor, pero no tenía ni idea qué iba a hacer. Entonces, en algún momento mi orientador profesional, me acuerdo muy bien que fue un primo, estaba como a mitad de 11, y me dijo, ¿usted qué va a estudiar? Y yo, no tengo ni idea, no sé. Entonces me dijo, las ingenierías se están dando muy bien. Y yo, bueno, Lo interesante. Entonces me dijo, ¿qué materia le gusta? Y yo dije, bueno, pues me va muy bien. No dije me gusta o me apasiona. Y me va muy bien en este momento en la tripleta, en matemáticas, que en ese momento era cálculo, en química y en física. Y me va bien. Entonces me dijo, no, de una. Entonces me dije, de las tres, ¿cuál le gusta más? Y yo, como química. Entonces me dijo, bueno, ingeniería química. Y listo, ahí está. Y me fui, me metí de cabeza a estudiar ingeniería química porque eso era lo que estaba dando. Entonces yo dije, bueno, sí, me padecí un semestre de ingeniería química. Padecí, Me énfasis en padecí. sí, me padecí un semestre. No es nada personal No, para los no, ingenieros. en absoluto, hacen una maravillosa labor. Pero sí, yo pienso que si me remonto a este tema del sentido de vida, ahí empieza como el cuestionamiento fundamental. Eh, Llego yo y empiezo a darme cuenta que pues no me estaba yendo mal, pero yo decía, esto yo no es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. O sea, yo no me veo el resto de mi vida haciendo pues lo que estoy haciendo en este momento. Gracias a Dios que me di cuenta a tiempo. Hay gente que pues se da cuenta a veces ya incluso habiéndose Terminando. graduado. Incluso ya ejerciendo. Incluso ejerciendo, exactamente. Entonces tomé una decisión en silencio, así como San José. Tomé una decisión en silencio y me retiré de la universidad, pero yo no dije nada. Yo fui y retiré mis papeles, no le dije nada a nadie en la casa porque me daba mucha vergüenza, me daba pena. Mi mamá pues había hecho un esfuerzo y yo, ay Dios, y ahora yo cómo comunico esto. Yo dije, ¿en qué me metí? Pues yo tengo plena conciencia que ya venía en los caminos del Señor porque duré como una semanita haciendo el amor que me iba para la universidad. Esto es Entonces me iba para la universidad, pero pues en realidad, o me iba a cine sola, y en algunas clases de teología con los que estaban en el teologado, que en ese momento me metí a algunas clases de teología, entonces fue bien interesante. Ya después yo dije, bueno, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Yo dije, no, pero yo no puedo seguir con esta farsa, pues. Entonces, no, saqué fuerzas y le dije, mami, yo no quiero seguir estudiando ingeniería. Me dijo, yo pensé que iba a ser más difícil. Y me dijo, bueno, ¿y entonces qué? Y yo, así nomás. Entonces me dijo, sí, pues menos mal te diste cuenta a tiempo. Y yo, ok. Entonces me dijo, no, retira papeles. Y yo, ya. Te hubieras ahorrado esa Sí, semanita creo que de... no hubiera. Ahí es donde uno se da cuenta que a veces uno sufre gratis, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá fue psicopedagoga. Entonces, yo, bueno, no faltaba mucho para que se terminara el semestre. En realidad faltaban como 20 días. Entonces, pues ese tiempo lo dediqué a leer.
empecé a leer los libros de mi mamá. Y ahí sí me empecé a dar cuenta, lo que pasa es que uno no se detiene a veces a tomar esas decisiones, y menos a los 16 años. Y me empecé a dar cuenta que sí, realmente a mí me gustaban. Si miraba para atrás, a mí siempre me había ido muy bien en filosofía. Sí, digamos que química. En las humanidades, digamos. En las humanidades, en todo lo que tenía que ver con lengua castellana, filosofía. Y me gustaba la biología, que pues eso es un match interesante en psicología. A veces es un híbrido ahí que uno no sabe si es una ciencia humana o una ciencia de la salud, porque sí confluyen muchas cosas, es una intersección allí bien interesante. Entonces empecé a darme cuenta, yo dije, uy, ¿por qué yo no me di cuenta de esto antes? Y me empecé a disfrutar muchísimo unos libros gigantes que tenía mi mamá de psicología del desarrollo. Paralelo a eso, el padre Alejo, ojalá que sí me vea, Alejo Tobón, en esa época había unas semanas de espiritualidad y su charla se trataba de música, palabra de Dios. Entonces me gustó muchísimo como él decía que en lo profano, en la música profana que traducía fuera del templo, uno podía encontrar la palabra de Dios también muchas veces. Entonces empecé yo también como a escuchar muchas cosas. En esa época tenían ellos un grupo, que entre esos estaba mi hermano, César, que se llamaba Taquiongoy. No me acuerdo qué traduce, pero cantaban música, canción, mensaje. Entonces toda la realidad social, todo el asunto empezó también a mí como a moverme. Y empecé a hacer también un voluntariado en la Fundación Eudes. Entonces dije, ya, lo encontré. O sea, fue accidental, entre comillas, ¿no? Porque pues Dios lo va llevando a uno. ¿Cuántos años tenías allí? 16. Estaba muy peque, pero empecé como a ser consciente, de un llamado. Creo que ahorita lo podemos desglosar un poquito más, pero empecé a sentirme parte de algo más grande que yo. Y pienso que, como digo, ahorita lo filtramos un poquito, pero creo que de eso se trata el sentido vital. Para ateos, para creyentes, para místicos, creo yo, que nosotros obviamente sabemos y tenemos la certeza que eso más grande que nosotros es Dios, pero creo que en todo ser humano está esa necesidad y esa búsqueda de, hombre, yo siento que yo pertenezco a algo mucho más grande que yo. Y si no hay esa percepción, entonces creo que empezamos a confundir medios con el fin. Y ahí hay un problema. Entonces, así empezó como todo el asunto. Empiezo yo en psicología y me imaginaba graduada como la doctora de consultorio y con el diván. Psicología clínica. Psicología clínica. Pero me di cuenta que por la cercanía, yo creo, a mi mamá, que era psicopedagoga y toda su vida trabajó, ella fue normalista para de pronto los que no tienen el contexto, son personas que su bachillerato tiene un énfasis pedagógico y se gradúan de bachillerato siendo docentes. Entonces mi mamá fue normalista y después ella empezó como toda su carrera de psicopedagogía y se movió como todo el tiempo en ese medio escolar. Entonces creo que estaba como muy metida en ese contexto. Entonces, pues la primera práctica que yo escogí, porque nos daban la posibilidad de hacer clínica organizacional y educativa, la primera yo dije, bueno, vámonos por educativa, que es como pues, lo que más manejo, y empecé la práctica educativa y decidí hacer las 3 prácticas en educativa. Obviamente, pues salí a trabajar en colegios porque era mi elemento y llevo 16 años trabajando en colegios, sobre todo porque por la población, uno. Segundo, porque ahí uno puede hacer cosas psicoeducativas, es decir, más de psicología de la cotidianidad. Por eso también en algún punto de la historia empieza a llamarme la atención un enfoque relativamente nuevo de la psicología, que es la psicología positiva,
que lo empieza Martin Seligman, pero Martin Seligman, antes de ser psicólogo positivo, fue cognitivo-conductual. Y él ha tenido un proceso en donde incluso al final, hablando de uno de los elementos del bienestar que él plantea, que es el sentido, él, debo aclarar, hasta donde lo he leído es ateo, y al final de sus escritos empieza a cuestionarse ese ateísmo, estudiando el sentido vital. Entonces, pues, ¡qué maravilla! creo que todos los caminos conducen a Roma. A Roma. Entonces, bueno, esa es la historia personal de cómo comenzó todo esto. O sea, es como muy del corazón, ¿no? Porque el sentido vital, a veces uno piensa que es como tomar las decisiones que me hagan feliz y ya, sino que es una integración de todo el ser, ¿no? De lo que me hizo feliz en la infancia, tal vez, también de una influencia de los papás, de algunas realidades de contexto cultural, social, o sea, son muchas cosas que se integran a ese sentido vital, me parece. Y yo creo que si cada uno se hace la pregunta de por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando, puede encontrar respuesta respecto de ese contexto cultural, familiar, social, del que bebió, ¿sí? Sí. Entonces creo que me parece como muy interesante que también es como la integración de todo eso. Sí. Nosotros creo que académicamente nos dividimos en áreas, el área afectiva, el área espiritual, pero pues en realidad somos una sola cosa, sino que pues para entendernos mejor como que tratamos de mirar por separado las cosas, pero en realidad todo confluye. Y así es. Una sola realidad que decías ahorita hace parte de algo más grande. Sí, hace parte de algo más grande. No deja de resonarme en el corazón y aquí en la mente sobre Kierkegaard, que no sé si es refutando a Heidegger. Él dice que no fuimos arrojados al mundo, porque Heidegger dice que fuimos arrojados a este mundo, que Kierkegaard dice que no, que somos sostenidos en este mundo por algo mayor, por algo más grande. ¿Sí? Somos sostenidos en este mundo y eso es muy distinto a ser arrojados. A mí la sensación de ser arrojados me da... Abandono. Ojo, estoy sacando también de contexto, puede ser las experiencias, pero me da la sensación de defiéndase como pueda. Sí, de En abandono. un principio, un momento de me abandonaron, me lanzaron y tú defiéndete como puedas. Ajá. En cambio, decir, estamos sostenidos por algo más grande en este mundo me parece más consolador, esperanzador. Más cristiano también. Cristiano y con sentido, me parece Sí. como con más sentido. Más cristiano y creo que también más de teoría de vínculo. O sea, uno sí se siente abandonado. Hombre, pues revisa qué pasó también en tu relación vincular con tus padres inicialmente. Y eso va a marcar también la relación con otras personas. Y si percibimos a Dios como Padre, pues evidentemente hay un vínculo, ¿no? En donde nos sentimos con una base y un refugio seguro. Incluso pues personas que no son cristianos o que no son creyentes o que no creen en Dios, generan ese vínculo con otra cosa como la Pachamama o como, no sé, el Gran Espíritu. Sí, hay mil formas de llamarlo, pero de alguna manera sí que hay dentro del hombre una conciencia de algo más grande que él mismo. Sí. En ese sentido, en esta toma de conciencia, como tú misma lo decías, ¿qué pasó, Adri? Cuando empezaste a trabajar con los jóvenes, cuando ya saliste y te adentraste en el mundo de la labor, del trabajo, cuando comenzabas a escuchar a estos estudiantes, pasó algo que tú decías, Dios, es importante hablar del sentido vital, es importante hablar del sentido de vida. ¿O eso lo tenías claro ya cuando empezaste a trabajar? No. Creo que había una noción, como te digo, por experiencia personal,
pero creo que eso se fue desarrollando, esa percepción de sentido. Llega un punto, claro, donde yo me gradúo y después de haber estudiado esta vida y la otra, haberme comido todos los libros, todas las teorías y demás, el día que tú tienes un niño al frente, digo, ¿por dónde empiezo? Entonces esos libros, ¿cómo los practica aquí? Es que ahora sí hay que aterrizar lo que estudié. ¿Yo qué hago? Yo ocupo como de qué me cojo. Entonces, nada, pues empieza uno pues como a escuchar, ¿sí? Pienso yo que todo empieza por escuchar una narrativa, escuchar unas palabras concretas que te empiezan a dar luces de qué es lo que está en ese momento de pronto molestando a la persona. Incluso con los niños tan pequeños, muchas veces ellos ni siquiera son conscientes que hay una situación, sino que en un colegio por lo general el que te remite es un docente que dice es que no da, es que no se queda quieto, es que, en fin, ¿sí? Entonces, escuchar, aprender, y pues en realidad empiezo yo a meterme en este tema de sentido, es cuando empiezo ya a escuchar a los más grandecitos, a los adolescentes, a los que empiezan incluso a uno a cuestionarlo con sus brillantes preguntas. ¿Sí, no? ¿Cómo contesto a eso? Entonces, bueno, me encuentro con un autor interesante, el que les digo yo ahorita, Martin Seligman, pero empiezo a mirarlo a él. También me lo encontré de casualidad. El primer libro que yo leí de él se llama Niños Optimistas. Entonces empieza planteando cómo la emoción que nosotros sentimos frente a las situaciones que nos pasan está mediada no tanto por la situación, sino por la percepción que tenemos acerca de eso que nos pasa, ¿sí? Entonces, me llamó poderosamente la atención, empiezo yo a profundizar y empieza uno a darse cuenta que cuando tú empiezas a escuchar ese lenguaje de los chicos, que es una radiografía de su pensamiento, para mí es lenguaje, pero para ellos es pensamiento, entonces empiezo a ver cómo piensan y cómo han generado un estilo explicativo que llama Seligman, de las situaciones que viven y de las situaciones que... Entonces empiezan a generar también incluso un hábito, ¿sí? Un hábito de pensar, de evaluar aquello que les va pasando. Y pues cuando empiezo a generar un hábito acerca de que evalúa lo que me pasa, empiezo igual a generar un hábito en la forma de sentirme. Si yo todo el tiempo estoy evaluando como de manera muy catastrófica, entonces siempre me pasa a mí lo mismo, entonces va a empezar a entrar en una desesperanza. De hecho, Seligman estudió lo que se llama ahorita la desesperanza aprendida, ¿no? Y bueno, empiezo yo a profundizar y él mismo da un salto de ser cognitivo-conductual, es decir, cómo lo cognitivo influye en mi forma de sentir y actuar, y da un salto y dice esto va más allá. Entonces empieza a plantear el enfoque de psicología positiva, que se basa principalmente en 5 elementos del bienestar. O sea, él se sale de estudiar solamente la patología de las personas, porque se enfocó. La psicología arranca con lo positivo. Arranca estudiando procesos de pensamiento, todo muy chévere, empieza pues como a mirar el potencial de las personas, pero se choca con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues después de esto empieza a enfocarse evidentemente en el estrés postraumático, en una cantidad de situaciones y da un giro, ¿no? Entonces empieza a estudiarse la patología, está Freud con las neurosis y todo este tema, y empieza pues a generarse el manual diagnóstico, la psicología anormal, y todo empieza a volcarse allí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo patológico? ¿Qué es lo que enferma a la gente? Y Seligman, después de un tiempo, dice, retornemos a lo inicial, que fue estudiar el potencial, estudiar
Dice, porque pues hay que hacerle contrapeso, obviamente sin negar, porque no se Las trata patologías. de negar lo negativo, valga la redundancia allí, pero es saber que hay mucho más que solo lo negativo y que hay muchas cosas, si lo vemos en una persona concretamente, una persona es mucho más que su diagnóstico, una persona es mucho más que una situación difícil, un estudiante es mucho más que un problema de aprendizaje, ¿sí? Entonces, él dice, vamos a empezar a estudiar qué es lo que hace a la gente resiliente, qué es lo que hace a la gente avanzar a pesar de lo difícil. Entonces le da ese vuelco aquí a la psicología y empieza a estudiar los elementos del bienestar y él plantea 5 elementos para tener una percepción del bienestar. Su modelo lo llama PERMA, en inglés es Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning y Accomplishment. Entonces es emociones positive emotion, emociones positivas, engagement, que es el compromiso con lo que haces, que tiene que ver, ya después lo empiezan a estudiar otros teóricos y el compromiso viene dado un poco por el sentido, que pues es otro de los elementos del bienestar, pero sí se alimenta cuando tú entras en un estado de flujo, yo fluyo en algo. Entonces está el engagement, está relationships, que son relaciones positivas, que no es lo mismo de pronto que habilidades sociales, sino tener unas relaciones que aunque pocas me construyen. Y bajo la premisa de que nada de lo que es importante en la vida se hace solo, sino en comunidad. Buenísimo. Pues, obviamente, es que hablamos con Dayana y la gente dice, oh, descubrí el agua, pero todo está allá. En la Biblia. Jesús ya me ha planteado algunas cositas. Eso ya lo había planteado mucho Eso tiempo yo lo antes. leí, ¿sabes? ¿En dónde? El Evangelio. Entonces, bueno, relationships, meaning, que es sentido, entra sentido vital, y accomplishment, que es mi sensación de logro. ¿Sí? Entonces, esos son los 5 elementos del bienestar que plantea Martin Seligman. Y desde ahí empiezan ya a desarrollarse otros autores, otras teorías. Es muy reciente, entonces algunos de ellos ya están vivos, algunos ya muy viejitos, se murieron hace muy poco. Seligman pues ya está entradito en años, pero todavía anda por ahí. Él fue presidente de la APA, de la Asociación de Psicología. Entonces, empiezo pues yo ya a meterme más en ese tema, me encanta, me apasiona. Pero sobre todo, por lo que les digo, porque empiezo yo a tener eco en lo que yo vivo en mi espiritualidad, ¿sí? Para mí, el elemento sentido no es un elemento, sino es el centro. O sea, si yo tuviera que replantearme el PERMA, yo pondría como eje el sentido. Lo que pasa es que no se empieza como a tener esa percepción de sentido, creo yo, si no están cubiertas otras cosas. Digamos que si no están cubiertas tus necesidades básicas, como lo plantea Maslow también en algún momento, pues es muy difícil empezar a pensar una cantidad de las preguntas. Sí, pero Pues yo creo que no va a haber tiempo acá. Antes de que sigas, Adri, para que entremos ya en materia, porque ya estás entrando, ya estás abriendo aquí la materia, la pregunta base, ¿qué es el sentido de vida? ¿Qué entendemos por sentido de vida? ¿Sí? Ya para que empecemos a darle forma. a darle forma. En primer lugar, ¿qué es el sentido? Sí, porque hemos hablado de que hay el sentido no se comienza a buscar o no se llega a esa conciencia, pues porque debe haber algo antes, que es un principio básico, quizás principios básicos, se me va el término desde la teología de la liberación, que es reproducción de la vida concreta. ¿Qué va a pensar en el sentido de vida una persona que, por ejemplo, está pensando en qué voy a comer esta noche, en que lo único que está pensando cuando sale de casa es ojalá me dé para recoger, para poder pagar una pieza esta noche, una habitación, ¿sí? Que eso es lo que se conoce en teología como las reproducciones de la vida
básicas, la reproducción básica de la vida, que es necesario. Ujú. Yo no puedo ir a decirle a una persona, Dios te ama cuando te estás muriendo de hambre, ¿sí? O sea, no tiene O sea, se lo puedo sentido. decir, pero ¿cómo? ¿Cómo? Primero haciéndome yo Sí. Exactamente, garante de asumiendo, involucrándome, bueno, muchas cosas. Entonces partamos de allí. ¿Qué es el sentido? el sentido. Bueno, digamos que desde la psicología, el primero que lo plantea, que es Seligman, él precisamente dice eso. Es sentirme parte de algo más grande, de algo que siento que me sobrepasa. Cuando yo me siento parte de algo más grande, llámese el universo, llámese la ecología, llámese el movimiento social, entonces empiezo a salir de mí. ¿Mm? Es como, yo lo llamo como un llamado a ser semilla, ¿no? O sea, como que si yo dejo una semillita acá, pues ahí se va a quedar y se va a podrir y no se va a, no va a cumplir su función vital, ¿sí? Entonces, como bien lo dice el Evangelio, si el grano de trigo no muere, no, pues no va a dar Fruto. fruto. Entonces, creo que es eso, es como hombre, si yo me quedo aquí encerrado conmigo, pues no voy a cumplir mi misión o para lo que estoy hecho. Y eso digamos que no se tiene tan claro muchas veces, pero sí empieza uno a darse cuenta que las personas muy metidas o sea, como en unas relaciones allí intimistas con ellos mismos y demás, empiezan a tener un malestar, una percepción de malestar muy fuerte, un malestar emocional muy, muy grande. Entonces sí es como esa emoción negativa, que ojo, la emoción negativa también es empoderante, o sea, no solamente lo que me gusta sentir me impulsa, sino lo que no me gusta sentir también me mueve a tomar acción. Empieza a moverme a salir de mí, a cumplir con algo a lo que me siento llamado. Y creo que eso es una experiencia que tiene ateos, que tiene tiene una persona. Todo el ser humano, personas claro. vivas. Toda persona. Claro. Entonces, el sentido es eso, es saber que hago parte de algo más grande, que me debo a la vida, que la vida no me debe, yo soy el que me debo a la vida, ¿sí? Y empiezo a actuar en función de eso, de ese llamado, porque me quiero sentir útil. ¿Mm? Entonces, creo que para mí, desde la psicología, va por ahí. Ya. Tú dices una cosa y es, creo que lo decías anoche, bueno, no sé, en una conversación, que a veces pensamos que la vida nos debe. Sí, lo acabas de decir, que la vida nos debe, pero ¿cómo desarrollar este sentido de vida sin ese victimismo? Porque me parece que también es un tema de victimismo cultural, además, Ajá. hay un tema cultural allí. ¿Cómo abordar ese tema del sentido de vida sin esa realidad? O sea, ¿por dónde se lleva? ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza? ¿O habrán situaciones en ese orden que lleva Yaya? ¿Crees tú circunstancias, situaciones como paredes que nos chocan de frente y dice, Sí, eso me lleva a mis adentros a hacerme consciente de eso, que soy una gota en este inmenso mar, ¿no? Y que soy parte de algo más grande? No sé, situaciones. Es que es difícil, ¿cómo se empieza? Sí, o sea, yo no es que sea una experta en el tema, yo aquí también hablo desde el corazón y desde lo que he leído y desde lo que he investigado, desde lo que me mueve también. Pero siento que pues digamos que lo que me ha llamado a mí también un poco es como es la espiritualidad y eso, ver cómo aterrizamos el evangelio, cómo aterrizamos como todo esto que es tan cotidiano, pero como tan velado, ¿no? Uh-huh. Entonces, es, como decía Yaya, es un camino, ¿no? Bueno, ella decía, cómo descubrir que la vida, no desde el victimismo, pero sí siento que es un camino que también se puede coger. Yo decía ahorita
cuando empezamos a percibir las cosas como mi objetivo. Es que yo quiero, voy a estudiar esto porque me va a llenar de plata, porque quiero hacer muchísimo dinero. Listo, tienes mucho dinero y llega un punto en que, ¿y para qué quiero yo tanto dinero, por ejemplo? O yo quiero hacer esto porque quiero tener pareja, ¿sí? Entonces voy a ser feliz el día que tengo una pareja, el día que, ¿sí? Entonces cuando las cosas empiezan a ser objetivos, hace poco alguien nos decía que cuando los medios, la idolatría no es otra cosa que cuando un medio Se vuelve un fin. un fin. Porque nuestro fin sabemos que es Dios, ¿sí? Para las personas no creyentes, pues su fin es trascender, ¿sí? Es trascender. Pero cuando esa trascendencia la empiezo a poner en el novio, en el dinero, en los hijos, En el por trabajo. ejemplo, en el trabajo, entonces eso se nos empieza a convertir en idolatrías. Además es en lo que es mutable, en lo que cambia, en lo que puede morir. Exactamente. Que es una, ¿cómo decirlo? En términos teológicos o del místico Juan de la Cruz o de Teresa de Jesús, es una desviación del deseo. Porque todos tenemos ese deseo abisal de infinito, de trascendencia, de infinito. Creo que ya lo dije, ¿no? Sí. De eternidad. De eternidad, de salir de nosotros mismos. Y es un deseo que al final termina encontrándose en medios. ¿Sí? Sí. Cuando el deseo no está encauzado hacia donde va, o si no va hacia donde es la materia de su deseo, pues termina desviándose. Y yo creo que eso es muy problemático porque ahí vienen las pérdidas. No es que dejes de buscar, no es que dejes de desear, no es que dejes de anhelar responder a ese llamado de eso que es más grande que nosotros, sino que simplemente te perdiste, nos perdimos. Y es muy sutil y es muy fácil. Es fácil. Cuando yo te hablaba ahorita de los hijos, es por ejemplo eso, o sea, yo soy mamá. Y en algún momento... Ese es un tema interesante. Nosotros hablábamos con Isabela, mi hija, y yo le decía, mi amor, es que yo primero, antes de... Isa es una niña también muy inquieta a nivel intelectual. Y conocemos a Isa, sí. efectivamente. Sí, y tiene una espiritualidad divina, esa niña tiene una conexión allá directa. Y yo le decía, mi amor, es que nosotras tenemos que amar primero a Dios para amarnos bien nosotras. Entonces ella decía, sí, pero yo a veces no entiendo eso, ma. Entonces yo le decía, mi amor, si yo dejo de amar a Dios para amarte a ti, entonces haz de cuenta, tú ahorita estás feliz conmigo, estás feliz con que estás aquí en la casa conmigo, dependes de mí, pero entonces yo vuelco mi amor solamente hacia ti. Y te amo tanto que no quiero que te separes de mí y vivo solo por ti y el día que tú te vayas me muero, entonces me haces el favor y si te sale ya más grande una oportunidad de irte a viajar por el mundo, entonces yo voy a cortar esas alas y voy a hacer todo lo posible, porque no, porque tú eres mía y tú no te puedes ir de acá porque yo me muero si no es contigo. Entonces de alguna forma eso es también cortar una libertad y su sentido vital de alguna manera. Entonces fíjate cómo lo que tú dices, que eso es una delgada línea y nos podemos perder a veces muy, muy fácilmente. Y son esclavitudes realmente. Exacto. Son esclavitudes. Puedes ser esclavo y proponerle a otros, o más bien hacer que otros sean esclavos también. De repeticiones también, ¿no? Si yo la amo desde la libertad, pues entiendo que se me prestó un ratico, que la amo con mi ser, pero que ella tiene también que trascender e ir detrás de eso más grande que nosotras y que nuestro amor egoísta.
Ujú. Qué fuerte. No, y sabes que me hace pensar que queremos sacar como la espiritualidad de la ecuación. Mm, En muchas corrientes ahora, y ojo, no estamos hablando de religiosidad, mm, que aún creo yo que quienes hacemos parte de un esquema religioso se nos facilita un poco más mm. encauzar Ese esto de la sentimental. espiritualidad, del sentido, Mm, porque podemos darle nombre a esa trascendencia, etcétera, que se nos facilita mucho más. Incluso en la experiencia mística, Juan Martín Velasco dirá que es mucho más fácil identificar la experiencia mística en aquellos que tienen como unos principios religiosos porque va encauzado por allí, ¿sí? Hay como unos parámetros, unos límites, bueno, etcétera. En este sentido, Adri, vamos a la pregunta fundamental. ¿Qué papel juega entonces la espiritualidad en esa búsqueda de sentido? Yo qué día, creo que cuando hablábamos qué día, bueno, yo se lo digo a muchas personas y para mí es un hecho, yo lo he visto. Persona creyente, joven creyente, que ahorita son más poquitos que hace muchos años, persona creyente en Dios, puntualmente, pongámosle nombre, porque ese es un nombre real, mm, muy personal, pero pues así es. Em, Persona que sale más rápido de sus cosas, más rápido. Es una persona que sana con más facilidad. mm. Em, entonces, pues la espiritualidad es vital, es vital. Eh, ya a manera de testimonio personal, gracias a Dios, yo nací en una familia cristiana y puntualmente católica, porque pues la cosmovisión que me da la Iglesia Católica para mí es invaluable. Em, porque, porque es la que me enseña todo claramente desde la persona de Cristo. ¿M? Y ya me meto pues puntualmente y frontal a mi creencia y a mi religión, pero pues es la que a mí me salva todo el tiempo, es la que a mí me salva. Y siento yo que para mí, como profesional de la psicología, que siento el llamado a ayudar a las otras personas, siento que yo no puedo, y le decía a Yaya, yo creo que yo tengo la responsabilidad de cuando terminan los procesos y la gente empieza a darse cuenta de mejoras, yo tengo la responsabilidad de decir, esto no fui yo, esto no fui yo, esto es algo Más más grande que yo. Más grande que yo, grande. que te está ayudando a trascender, que te está mostrando que tú estás hecho y llamado para cosas más grandes, que tú eres más que tu malestar, que tú eres más que tu diagnóstico, que tú eres más que la situación que te circunstancial por la que te estás moviendo en este momento. ¿Mm? Entonces, pues la espiritualidad, como te digo, para mí es el eje. Y para mí, espiritualidad y sentido son la misma cosa. Hay otras espiritualidades, otras cosmovisiones, Mm, por así decirlo, que las respeto profundamente. O sea, persona espiritual, desde mm, la denominación que sea, es una persona que de por sí, como tú ya lo decías, estar circunscrito a un ambiente religioso ayuda a hacer más concretas esas cosas Ujú. espirituales que a veces las vemos como tan lejanas. Eh, pero hay otras espiritualidades que te invitan a un intimismo, ¿sí? mm. Entonces yo medito, yo estoy acá conmigo, yo estoy en paz, yo estoy tranquilo, pero eso debe trascender a salir a los otros. Y creo que pues la espiritualidad cristiana y católica cristiana para mí eh, me dio esos elementos muy claros en la persona de Jesucristo.
Tanto así que ahorita ya decía, cuando hablábamos de poner los medios como fines, y tú decías en lo mutable, en lo que cambia, en lo que es Muere. efímero, pues volvemos a lo mismo, la Biblia lo dice. Cuando habrá señales en esos textos que parecen tan apocalípticos. Que hoy los utilizan mucho algunos. Sí, que pues bueno, gracias a Dios están ubicados antecitos de la fiesta, lo saca la iglesia dentro de su infinita sabiduría, antes de la fiesta de Cristo, Rey del universo, que es como ya terminando el año litúrgico, y sale cuando Jerusalén esté cercada, y entonces más le vale al que no sé qué. Y habrá señales en el cielo, y en el sol, y en las Y estrellas. vendrá el llanto y el rechinar Ya de de dientes. dientes. Me dice, Padre Santo. Dice, ahí es donde el Hijo de Dios viene con toda su gloria. Entonces, claro, cuando se empieza a ir lo que muta, lo que uno cree que es estable e inmutable, cuando queda? empieza uno a darse cuenta, cuando a veces, muchas veces, uno se da cuenta que los encuentros profundos con Dios parten muchas veces de experiencias traumáticas, en donde se ha perdido todo, en donde no quedó absolutamente nada más, y es verdad. llegó Dios. Y que llenó quedó Dios, porque el resto absolutamente se fue. Entonces creo que esas son de las experiencias más lindas y palpables de sentido. Y ahí está Jesús en toda su gloria y su esplendor. Pongamos el sentido vital en lo que es más grande que yo, lo acabas de decir, en Dios. Aterricémoslo a nuestra espiritualidad, ¿sí? Al centro, al más profundo centro. A la interior bodega. A la interior bodega. Me encanta. Sí, pongámoslo en esos cinco puntos de los que hablas. Tú dices que el sentido vital es lo central, ¿no? Sí. Y alrededor está las relaciones. Es la manera como yo me relaciono con las otras personas, con el mundo, conmigo mismo, con Dios. con Dios. Está, ¿qué es lo otro? ¿Cuáles son los otros? Las emociones positivas. Ojo, no porque las emociones negativas no tengan también un papel protagónico, sino porque ellas se equilibran. Porque de por sí nosotros somos pesimistas por naturaleza. ¿Por qué? Porque eso fue lo que filogenéticamente nos mantuvo vivos durante mucho tiempo. Para sobrevivir. Entonces, en la gestión emocional, solamente una parte es gestionar lo negativo, verlo como algo empoderante, algo útil que me permite impulsarme, pero también lo equilibro con las emociones positivas. Entonces, no solamente es gestionar lo negativo, sino aprender a generarme a mí mismo con diferentes situaciones, emociones positivas. Entonces, bueno, digamos que para no reducirlo tanto, emociones positivas tiene que ver con gestión emocional en general. O sea, de lo positivo como de lo la pregunta que tengo es, espero no reducirlo tanto, Dios mío, pero el centro del sentido vital, lo que es más grande que yo, Dios. Y alrededor de eso puedo trabajar quizás o evaluar esas otras 4 realidades alternas, o sea, mis relaciones, las emociones positivas. Mi sensación de logro. Mis sensaciones de logro. Y se me fue el otro. Vamos a la sigla, PERMA. Entonces, emociones positivas y compromiso. Y el compromiso. O sea, imagínate si integramos todo eso de esta genialidad de este psicólogo, ¿sí? A el centro del sentido de vida como Dios. Como, o sea, es una potencia, es una bomba inmensa, ¿no? Sí, claro. O sea, como una manera de trabajar la espiritualidad, la psicología, desde la espiritualidad. Entonces, y lo hace más palpable, es poderosísimo, lo hace más vivible, lo hace más vivible, práctico, lo hace más experiencial. Sí, claro, a mí me encantaba, yo he seguido el podcast en sus episodios y a mí me encanta, por ejemplo, cuando el padre Milton hablaba de Dios no pone nada en tu corazón que sea imposible y no dentro de la bendita terquedad de las personas está esa búsqueda y eso es aterrizar la espiritualidad, pienso yo, a la cotidianidad. Eso
Pienso que es un elemento para hacer ese match. Como yo les decía, yo creo que yo necesito hacer, en realidad, llevar a la realidad ese match de la psicología con la espiritualidad. Claro, porque la gente ya como que empieza a percibir una mayor sensación de bienestar, resolviendo cosas y demás. Pero pienso que es una obligación dejarla ya después de eso en manos de Dios. O sea, decirle, como yo les decía ahorita, esto no lo hice yo, esto lo hace Dios. Yo pienso que uno como psicólogo, o sea, o como psicólogo creyente, debo decir que yo estoy en la responsabilidad de saber que el que sana es Dios, de saber que el que libera es Dios, que al mejor estilo del Evangelio de Juan, y así como lo decía Juan Bautista en el Evangelio de Juan, yo no soy la luz, yo soy una lamparita, yo no soy la palabra, yo soy la voz, ¿sí? Entonces creo que es importante para mí, como psicóloga, eje fundamental de mi labor, saber que no soy yo, que no soy yo, que es Dios y que yo soy un instrumentico de su amor en la vida de las personas. Y después de sus procesos, a Dios van. Pienso que es una responsabilidad llevarlos a Dios. Es que lo hemos dicho aquí varias veces, que a veces hay cosas que necesitan procesarse. Por eso los silencios, es que hay muchas cosas, muchas preguntas, muchas cosas que hay que masticar un poquito más. Yo pienso un poco en lo que he leído y voy a unir esto pues en mis investigaciones, en primer lugar, y en segundo lugar, como mi opción vital o mi sentido vital en este momento, ¿no? En primer lugar, mencionabas algo que a mí me ha llamado mucho la atención y creo que eso es lo que ahorita me ha llevado a replantearme un poco la imagen de Dios en mi opción vital. Y hubo un tiempo donde tuve la oportunidad de coordinar un semillero de investigación en la universidad y el semillero giraba alrededor de un personaje, de una figura que es Etty Hillesum, y Etty Hillesum es una mujer que vivió todo el contexto del holocausto nazi, ¿verdad? Yo tuve que parar en algún momento la literatura de la Segunda Guerra Mundial porque me desbordaba emocionalmente, existencialmente sobre todo. De hecho, quien era mi director espiritual en ese momento me dijo como... Pausa. Para, porque de verdad, cuando te adentras en esta literatura, uno dice, Dios, ¿dónde estás? O sea, y de hecho mucha literatura teológica posterior fue... con la premisa de si el holocausto, si Auschwitz existió, Dios no existe. Y que la contrarrespuesta de los teólogos era, si Auschwitz existió, quizás es que tenemos que pensar a Dios de otra manera. Y yo creo que eso hace la espiritualidad. Y por eso me interesa tanto esto del sentido vital, porque claro, a medida que va madurando, que vamos entrando a esa interior bodega, nos vamos dando cuenta de que Dios mismo nos ayuda a ir purificando un poco su imagen. Porque hay veces fundamentamos el sentido vital en imaginarios de Dios. Sí. En imaginarios de lo que debe ser ese trascendente. Te cuento una anécdota muy viva. Cuando yo estaba en el colegio, pues yo siempre he sido muy religioso, mi familia católica, etc. Y había un chico que se había autoproclamado ateo. Y yo le pregunté alguna vez por qué, y él me dijo, porque estando mi abuela en la UCI, yo me fui a orarle a tu Dios y le dije, si tú me la sanas, creo en ti. Y ella falleció. Los que tenemos una experiencia profunda, espiritual, en este momento podemos decir, eso es sanación. La raíz de salvación viene de sanación, ¿sí? Entonces podemos darle un sentido distinto. Pero el que hizo perdió la fe, perdió su sentido.
vital, porque Dios no le cumplió. Y creo que muchas veces el sentido lo formulamos en ideales que por Dios, ni el mismo Dios es capaz de cumplir. Le ponemos unos ideales que no es Él, ¿sí? Y esto es bíblico. Veámoslo desde el siervo vulnerado de Isaías. Veámoslo desde que de hecho es muy interesante cuando estudiamos el Apocalipsis, porque dice, ahí viene el león de la tribu de Judá, pero el que aparece en el trono es un cordero degollado, un corderito, porque la traducción del griego es corderito, menor de 1 año, aparece degollado y está de pie, que significa la resurrección. Incluso después de resucitado, el Dios hecho carne, hombre, está herido, porque Él ha decidido optar por su humanidad, por la humanidad herida. Y estamos en una humanidad herida. Háblanos un poquito de lo que decíamos ahorita y lo encauzo yo en el sentido y pongámosle nombre del sufrimiento. Yo soy testigo que en el acompañamiento, quienes tenemos una experiencia espiritual, es más llevadero el sufrimiento en ese sentido. Pero ¿cómo buscar ese sentido vital en medio de situaciones que nos desbordan? Eso es todo un tema. Es muy difícil. Es muy difícil cuando uno se encuentra con una realidad tan dolorosa. Yo tuve la posibilidad de trabajar con un chico que vio morir accidentalmente a su papá. Y yo lo único que podía hacer inicialmente era, él llegaba a la oficina y yo, pues no puedo ponerme a decirle, vas a estar bien, tranquilo, llora. Este es tu espacio. Si quieres salir del salón y venir a hacer nada acá, llora, aquí estoy. Porque yo no puedo pretender y no tengo las herramientas para sacarlo, para quitarle el derecho a llorar por aquello que perdió. Hacer su duelo. Pero pienso que volvemos un poco como a dónde ponemos el amor, ¿sí? Porque quien cree, no nos vayamos solamente a la creencia en Dios. Ubiquémonos de pronto también en las personas que han podido salir adelante, pero que no agotan su amor en las personas o en las cosas que pueden llegar a perder, sino que, no sé, su ideal está más allá. O que después de que pierden un hijo se dedican al cuidado de los otros niños. Hijos. Ahí entonces empiezan a darse cuenta que su amor puede trascender, ¿sí? En quien se separa, en quien pierde a sus hijos, en quien pierde a seres queridos, a sus padres, empezar a encontrar sentido amando mucho más allá. Pero no es un camino muy fácil porque pues hay que hacer el duelo y no se le puede quitar a la gente la posibilidad. Y cada uno tiene su proceso, ¿cierto? Exacto, cada quien tiene su proceso y es muy diferente el duelo. Digamos que hay unos parámetros, ¿sí? Pero cada quien tiene su forma de vivirlo, de experimentarlo. No podemos decir es que un duelo dura tanto, no, depende. Depende de la experiencia, depende de la pérdida. No es lo mismo perder a los papás, que es esperable, ¿cierto? A perder a un hijo que se supone que me sobrevive, ¿sí? Entonces yo pienso que hay un reto y es enseñarle a las personas jóvenes, y no es garantía tampoco de que todo vaya a marchar bien, pero sí es importante enseñar desde los más pequeños ese tema del sentido, de nos debemos a algo más grande. Si esto se va, lo lloramos, nos duele, pero hay cosas más allá, ¿sí? No es fácil, o sea, y tú dile eso a una persona que está en un profundo dolor. Pero yo siento que va
a la mejor manera de Jesús, Él no va a adoctrinarte, Mm. ¿sí? Cuando una persona se acerca a Dios, creo que lo más bonito es dejarlo estar con Él. Él no le va a Dejarlo ser. exigir, no le va a exigir que sea perfecto, que sea pulcro, que no. Él lo llama para estar con Él, para sanarlo. Y lo vemos en el Evangelio, ¿no? Él se acerca primero a la necesidad puntual y real, lo que hablábamos hace un ratico, o sea, ya no puede decirle a alguien que tiene hambre, oye, Dios te ama, Sí. o sea, primero le doy pancito, primero cubro sus necesidades, que en últimas, eso es lo que llamamos los psicólogos los primeros auxilios emocionales, ¿no? Mm. Cuando hay una situación muy fuerte, es validar la emoción. Mm. Estamos en una cultura en donde la emoción negativa se niega, ¿sí? Se Y invalida. se niega por miedo, porque Mm. ¿cómo te vas a sentir triste? Porque tiene uno la angustia allá, ¿no? Em, entonces es eso, entonces no llores, pero usted ¿por qué pone brava por eso? Mm. Ay, pero por esa bobada va a sufrir. Mm. Entonces no, es validar, es ok, entiendo, y ni siquiera a veces palabras, es un abrazo. Me acuerdo cuando mi mami murió, Mm. cuando salíamos de aquí, de Santa Tere, recuerdo un abrazo. Ujú. O sea, es lo que más De acuerdo. recuerdo en este momento. Un abrazo. De esos que uno dice, ay, lo necesitaba, Ujú. ¿sí? Entonces creo que va por ahí, es ir a acompañar la vulnerabilidad de esa persona. Como tú decías, ¿sabes? Es como que, ay, el león, pero en realidad la vulnerabilidad es lo que lo empieza uno a mover. Además, mover como algo sagrado, porque creo que el sufrimiento, el tema del sufrimiento y la vulnerabilidad se tiene que tratar como si fuera algo muy sagrado. Es algo muy sagrado porque hace parte de la dignidad del ser humano. Y hay veces escuchar unas homilías que uno dice, cállese. Lo que necesita esta persona es un Sí. abrazo. La Sí. voluntad de Dios. De verdad, No. sí. Sí. A mí lo que más me cuestiona es, por ejemplo, las homilías de las exequias. Mm. Ay, hay veces decimos unas vainas que yo digo, lo que necesitan estas personas en este momento es que te calles y lo abraces y la abraces. Sí. Porque son situaciones que de verdad nos desbordan. A mí me parece que esto da para otro capítulo. Sí. Sí. Uy, Hay es mucha un tela tema por muy cortar. extenso. Mucha Y mira tela lo que por tú cortar. decías, ahorita tú terminabas y cuando estabas formulando la pregunta decías algo muy válido y estamos en una humanidad herida. Cuando tú hablas del holocausto se me venía a la mente las secuelas, eso es una realidad, o sea, neurológicamente, genéticamente está comprobado que quien vive un trauma Ujú. en sus células lleva Esa ese información. rasgo del sufrimiento, y un hijo que no haya tenido nada que ver con El trauma. el trauma empieza a experimentar cosas allí. E incluso, mire, imagínense esta situación, eso es de una lectura que estaba haciendo. Imagínense la situación. Abuela Ujú. tiene en el vientre a su hija, estamos hablando de abuela porque hay una tercera generación, tiene en el vientre a su hija y a la vez esa hija tiene el óvulo que va a ser su hija. Ujú. Entonces todas esas células están metidas dentro de una realidad y llevan esa información, ¿sí? Hasta ahí llega la ciencia. La ciencia especula mucho al respecto, ha sacado cosas. Si tú miras todas las religiones en sus libros fundamentales hablan de eso, se habla de maldiciones intergeneracionales, se habla de una cantidad de cosas, pero llega Jesús y dice, sobre mi cargo todo eso, ¿sí? Y lo transformo. lo transforma. Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces pienso yo que hay un trabajo en donde primero empiezo a mirar qué pasó.
Y no se trata de cosas, de empezar a hacer, a llamar a tus ancestros para que nos digan. No, respetable, porque son formas de... Ujú. Pero pues sabemos nosotros que dentro de la cosmovisión que nosotros manejamos, incluso dentro del quehacer psicológico, pienso que la responsabilidad está en escuchar. Cuando uno escucha lo que ha pasado, bueno, cuéntame de tus papás, cuéntame, entonces empieza uno a ir un poco más allá y empiezan a dar luces de cosas, ¿sí? Con las narrativas. Con las narrativas. Y desde ahí empieza uno bueno, vamos a empezar a mirar. Pero yo insisto, es Dios. O sea, para mí es el Espíritu Santo el que le da a uno luces y me pueden estar aquí acribillando los psicólogos más científicos y ateos del mundo, pero para mí eso es Espíritu Santo. Y de manera muy personal, por eso decía, yo espero no estar diciendo ninguna herejía, ni mucho menos, pero para mí cuando cuando Adán y Eva cogen del fruto que no tenían que comer, pienso yo que ese fruto es la arrogancia, es pensar que yo me creo Dios y que puedo superar todo yo sola. Y pienso yo un poco también que es como la arrogancia y matar a Dios allí, ¿no? Como para mí es eso. Anularlo. O sea, sacarlo de la ecuación. Del plano. ¿Sí? Pienso yo que es por ahí, porque mira, se escriben ríos, tratados de esto pasa de generación en generación, cuando en realidad es tan sencillo como, bueno, vamos a entender qué pasó, pero vamos a caminar hacia adelante, porque ya no es necesario cargar con todo eso, porque pues él ya lo cargó, ¿sí? Entonces, quiero contar aquí como una experiencia que tuve con una chica que fue abusada. Y ella fue abusada, atea. Entonces, yo sabía cuál era su tema, su problemática, y oré antes de la sesión. Y le dije, tú puedes volver a ese momento, en algún momento que estés lista y me digas, podemos hacer una visualización y tú puedes llegar otra vez a ese momento. Fui muy chiquita, ya era una chica grande, pero el episodio fue como alrededor de los 7 años. Y me dijo, sí, yo pues digamos que ya he tratado de vivir con eso, entonces creo que no tengo ningún problema en volver allí. Le dije, bueno, entonces cuando ya estuvo lista, bueno, vamos a hacer la visualización. Le pedí mucho al Espíritu Santo porque pues no podía entrar como a violentar tienes que creer en Dios. Le dije, bueno, vamos a volver a ese momento y te vas a imaginar a alguien que llega a ese momento y te saca de la situación y te dice algo. Entonces, bueno, ya terminó la visualización y le dije, ¿lo visualizaste a alguien? Me dijo, sí, era alguien vestido de blanco. Me sacó y me dijo, deja de murmurar, deja de susurrar. Entonces yo le dije, pues deja de susurrar, deja de andarte diciendo cosas que no son, deja de estarte culpando por lo que no es. Se derrumbó. Entonces dijo, es que era la pareja de mi mamá y ella lo quería y por mi culpa mi mamá se quedó sola y bueno, empezó a sacar y ahí para mí hubo un momento de sanación que pues para mí yo se lo atribuyo a Dios, ella dentro de su ateísmo se lo atribuye a un señor vestido de blanco, pero pienso yo que es por ahí, que es ir a tocar con él las fibras de qué fue lo que pasó y ayudar a resignificar. Porque realmente las realidades no se olvidan, o sea, mucha gente dice, pero es que yo cómo me olvido de eso, yo no te lo vas a olvidar. Pero se transforma. Pero se puede estar resignificando. Va por ahí, creo yo. Quedémonos con eso. Hacemos parte de algo más grande. Eso también nos da humildad. Sí. No somos el centro del mundo, la última piña de la minorista, de la... O sea, somos algo, hacemos parte de algo más grande. Y si han llegado hasta aquí, hasta este punto de este capítulo, de este episodio, es porque como nosotros también tenemos preguntas, tenemos dudas,
porque también estamos buscando. Están como nosotros buscando. Y yo quiero que cerremos este momento diciendo que quizás el sentido no es algo que se conquista, sino algo que se revela. Se manifiesta lentamente como el vino que madura en lo hondo. Quizás no es algo que se posee, sino que se deja entrever en el amor, en el servicio, en el silencio. Quizá el sentido no está lejos, sino en la interior bodega, donde Dios habita callado y fecundo. Y quiero terminar con esta estrofa de San Juan de la Cruz que dice: quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Bueno, muchas gracias, Adri, No, por estar con ustedes. nosotros. Ya, qué buen Sí, capítulo. Sí, queda uno como con ganas de más. Queda uno con ganas de más y también esperamos que queden con ganas de irse a estar con ustedes, a hacer silencios y preguntarse, bueno, ¿y esta vida qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene continuar acá, seguir caminando, levantarnos? ¿Qué es más grande que yo? ¿Qué es más grande que yo? Muchas gracias, suscríbanse a nuestro canal, comenten, no sé, denle me gusta, campanita, todo para que sigan viendo nuestros capítulos. Y nada, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. A ustedes, Adri. gracias. Ale. Hasta Me una encantó el próxima vez. Chao. En la bodega del alma escondida, donde ella se encuentra embebida, bodega secreta del vino adobado, interior puerta de viejos amados. La interior bodega su lugar será, donde el misterio siempre hablará, amado y amante en la eternidad, entra en el viaje de la verdad. Ven y deleita el sabor y saber, la interior bodega te hará comprender, tu espíritu embriaga en este rincón, el alma robada en perfección.